¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pensamiento de hoy no es uno, sino dos o tres. En primer lugar, un pensamiento de San Máximo el Confesor a partir de dos pares de opuestos. En primer lugar, lo cercano y lo lejano, y en segundo lugar, lo secundario y lo primario. Y nos dice que en la vida humana es un camino, una peregrinación, que va desde lo secundario, pero cercano, hacia lo primario, aunque lejano. Nosotros peregrinamos, dice San Máximo, Leo, ¿no?, en una de sus centurias sobre la caridad, siguiendo un determinado camino y un cierto orden. Desde las cosas que están más lejos de Dios, pero más cerca de nosotros, hacia las cosas primarias que están lejos de nosotros, pero cerca de Dios. Bien, es un texto, no es difícil, pero es complejo, precisamente a causa de que estos dos binomios, lejanía y cercanía, y importancia, ¿no?, lo secundario y lo primario, están como opuestos, ¿no? Porque lo primario, lo importante, no es cercano, y lo secundario, al contrario, es cercano, pero sigue siendo de un segundo orden, ¿no? Entonces dice que el hombre es un peregrino, un caminante, que transita un camino desde lo secundario, pero cercano, hacia lo primario, pero lejano. Y que este es el camino sano, esta es la forma de caminar, ¿no? Es decir, esto es lo correcto, diríamos, ¿no? Este es el orden divino. O sea, nosotros no caminamos así en círculos o de arriba para abajo, sino siguiendo un determinado camino y un cierto orden, ¿no? O sea, entonces, el respeto por este orden nos posibilita llegar al puerto, ¿no?, al término que nos proponemos. Esto es importante, y si ustedes lo piensan, se aplica no solamente a la vida espiritual, a la relación del hombre con Dios, sino a todas las cosas. Es decir, cuando un joven siente una vocación, por ejemplo, al estudio de raras enfermedades, no me refiero a un joven que quiere estudiar farmacia o medicina, etcétera. Obviamente, ¿cómo empieza? Empieza estudiando química y física básicas, ¿no?, y anatomía básica. O sea, no empieza por lo difícil, empieza por lo fácil, ¿no?, por lo cercano, aunque en su intención está el descubrir el remedio a una rara enfermedad. Bien, lo mismo sucede en el campo del deporte. Los jóvenes que empiezan ya una carrera profesional aspiran a jugar en primera y sin embargo empiezan en las divisiones inferiores. Sucede así con todas las cosas, en la ciencia, en el arte, ¿no? Una persona que desea dominar un instrumento y emocionar con su música al público, si obviamente empieza haciendo ejercicios de solfeo y escalas una y otra vez todos los días durante horas y horas hasta mover los dedos con determinada agilidad y rapidez y coordinación, etcétera, ¿no? Es decir, ahora bien, esto sucede también en el campo de las relaciones humanas, en el amor, ¿no? Es decir, aquello de que el amor es un arte, me refiero al amor erótico, el amor entre el hombre y la mujer, y en el amor más amplio, ¿no?, en la familia, con los amigos, en el trabajo, las relaciones humanas, siempre debemos empezar por lo cercano. Es decir, un matrimonio ha llegado, como vemos algunas veces, ¿no?, a una profunda compenetración de los seres hasta convertirse en un solo corazón, ¿no? Uno se da cuenta que hay personas que han llegado a ese profundo estado de compenetración y felicidad, pero a través de un camino que empieza por la cortesía, por el respeto, por la educación, por el buen trato. O sea, una persona que es áspera en el trato
tiene que empezar limando esa asperez. No puede pretender otra cosa desconocida si no empieza por lo conocido, ¿verdad? Es decir, de a poco, de a poco. Es decir, subiendo escalones, no importa cuánto tiempo ni cuánto esfuerzo deba dedicar a este escalón, pero hasta que no lo haya dominado, no debo subir al próximo. Ese es el camino, dice San Máximo, determinado y con orden, siguiendo un camino determinado y con cierto orden, desde las cosas que están más lejos de Dios, pero más cerca de nosotros. Hacia las cosas primarias, las llama él, ¿no? Que están lejos de nosotros, pero cerca de Dios, ¿no? San Máximo, como era un contemplativo, un monje, quizá está aquí hablando de esto, ¿no? De la contemplación de lo divino, pero ¿cómo uno puede alcanzar la contemplación de lo divino si no ha llegado a cumplir los mandamientos? Uno tiene que empezar cumpliendo los mandamientos, ¿no? Los mandamientos divinos, los 10 mandamientos de Moisés, y a partir de ahí empezar a construir una vida más o menos lógica, ¿no? Una vida espiritual, me refiero. Cura, me acuerdo, me dijo una vez, el problema es que algunos quieren llegar a la mística sin pasar por la ascética. Bueno, ¿qué significa esto? Claro, la mística es un contacto personal, íntimo con Dios, claro, pero uno no puede llegar a una mística real si no ha purificado su vida a través del cumplimiento, fin, de los mandamientos y fundamentalmente de la ley de oro del Evangelio, a saber, trata a los demás como quieres que te traten a ti. O, en forma negativa, no trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Empecemos por ahí, ¿no? En fin, esto es muy sano, creo yo, es un pensamiento muy sano que lo encontramos en el Evangelio. Lo encontramos, por ejemplo, en las palabras del Señor cuando Él dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Es decir, aquí de nuevo tenemos dos opuestos, ¿no? Fidelidad, infidelidad y poco y mucho. Así como en San Máximo tenemos cercanía, lejanía, primario, secundario, en las palabras del Señor, fidelidad e infidelidad. El que es infiel, mejor dicho, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, alcanzará lo mucho, ¿no? Bien, texto bellísimo del Evangelio, ¿no? Y después tenemos un texto también en este sentido, en una de las cartas de San Juan, ¿no? Juan nos dice, cito aquí de memoria, no textual, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas al prójimo a quien ves? Entonces aquí de nuevo un par también de opuestos, lo visible, lo invisible, Dios y el prójimo. De modo que quien no ama lo visible, quien no trata con amor, con respeto, ¿no? Con caridad, lo que ve el prójimo, ¿cómo va a tratar con amor a Dios a quien no ve, ¿no? Es decir, es una ilusión, es falso, ¿no? Es falso, es un estado de misticismo, de falsa mística, ¿no? Personas que se creen o se sienten unidas a lo divino y sin embargo no cumplen con los mandamientos básicos de lo humano, ¿no? De la ética. Alguien dijo, primero hay que leer la ética de Aristóteles, ¿no? O la ética en general, y después sí pasar al Evangelio. Pero, ¿cómo? Bueno, eso, ¿no? Es decir, lo que pasa en el Evangelio está incluida, la ética está asumida y elevada por la gracia, ¿no? Pero me pareció importante esto, ¿no? Siempre volver, ¿no? al principio, siempre estar con los pies en la tierra. Bien, este es el primer pensamiento que les traigo, ¿no? De la lectura reciente. Paso a un segundo pensamiento, ¿no? Hoy les propongo así, un menú variado, si quieren. En este caso, de la Divina Comedia del Dante, ¿no? La Divina Comedia es una obra de enorme importancia, y es un poco la teología en verso, ¿no? Aparte que el Dante es un genio, ¿no? Uno de los grandes genios de la humanidad,
Bien, y entonces el Dante recorre todo un camino, ¿no? Desde el infierno, el purgatorio y el cielo, y cuando llega al infierno, ¿no? De eso se trata la Divina Comedia, ¿no? El recorrido espiritual que hace este hombre, ¿no? Encuentra que el infierno, en contra de lo que uno puede llegar a pensar, es frío. El infierno es frío, el fuego del infierno es frío, hay nieve, dice. Los rostros de los condenados son azulados por el frío, ¿no? Ustedes saben, cuando uno siente fríos, los labios se te ponen morado y sí, un poco azulado también, ¿no? Dice, después vi allí 1000 rostros azulados por el frío y de entonces a esta parte me horroriza cualquier helado charco, ¿no? Traduce, traductor al español. Es decir, de nuevo el helado charco, ¿no? Y el que él llama el frío emperador del triste reino, el demonio, ¿no? El diablo, sacaba medio cuerpo del glaciar. De nuevo, ¿no? Esta imagen que alguna vez es representada, ¿no? en estos frescos del juicio final, cuando el infierno está, bueno, sacaba medio cuerpo del glaciar. Y es tanto el frío que él siente que él mismo se siente helado. No preguntes, lector, pues no lo escribo, si no lo puedo escribir, ¿no? Cuán helado resté, cuán apocado, ¿no? Y así otros textos también acerca de la frialdad del mal. De eso se trata, ¿no? El infierno es el reino del mal. Entonces cuando él llega a la orilla del infierno, llevado por el barquero, etcétera, ¿no? Aqueronte, ¿sí? ¿Sí? Eterna tiniebla de perpetuo fuego y hielo. Agua negra, ¿no? Describe él. Granizo enorme y nieve atraviesan el aire tenebroso, apestando la tierra en la que caen, bien, etcétera, ¿no? Es decir, lo interesante de esto, lo que me parece de enorme utilidad, es darnos cuenta y percibir la relación entre el mal y la frialdad, ¿no? Y el amor y la calidez. O sea, las personas malas son frías, los psicópatas son fríos, ¿no? Los tiranos son fríos. Hay que ver la frialdad, por ejemplo, la dureza de un hombre como Stalin, ¿no? Que no es que no le temblaba la mano, no le importaba la muerte de sus propios ciudadanos, ¿no? En los campos de concentración, donde murieron millones de personas, sus propios amigos y colaboradores, ¿no? En fin, el mal es frío. La actitud de las personas malas, sus razonamientos, sus argumentos son fríos, ¿no? Claro, y esto es interesante porque, repito, algunas veces, claro, asociamos el infierno con el calor del fuego, pero es un fuego helado, cosa que nosotros no, quizás no conocemos, ¿no? Pero realmente puede ser un fuego helado. El pecado es frío, el enemigo es frío, ¿no? Es decir, y su presencia produce frío. ¿Bien? Pero es interesante porque vivimos en una época de frialdad, ¿no? Una época de guerra, y la guerra es fría. ¿Qué significa que algo sea frío? ¿No? Significa carente de amor. Eso es carente de amor. Fíjense ustedes que en el Evangelio se dice, el Señor dice, mejor dicho, en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? En griego, sigesetai, se hará frío, se enfriará el amor. ¿Y cómo sucede? ¿Cuándo sucede esto? Bueno, debido al aumento de la iniquidad, ¿no? Supongamos un pequeño fuego que se enciende en un bosque helado, obviamente, tenderá a apagarse, ¿no? En cambio, si se encendiese ese mismo fuego en un lugar cálido, crecería, ¿verdad? En fin, entonces, cuando es tanta la iniquidad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Entonces, el frío es esta sensación de dureza, de crueldad,
cuando despersonalizamos al hombre. O sea, el calor de la caridad no es un calor emocional, sentimental, no es un estado de exaltación, ¿no? Mucho menos irracional, ¿no? La caridad no es algo exterior, no es abrazarnos, sonreírnos o llorar, ¿no? O cosas así exteriores, que tampoco es excluirlas, pero que no son esenciales, sino la frialdad es cuando tratamos a las personas como cosas, cuando destruimos la creación de Dios. Eso es frialdad, ¿no? Entonces, la caridad es una calidez luminosa, que significa que nos permite comprender y sentir el valor real de las personas, de cada persona, y obrar, nos da la fuerza para obrar en consecuencia, ¿no? Es un calor que obra, que hace. Pareció interesante este pensamiento, ¿no? Del Dante, ¿no? Estas imágenes que hacen referencia no tanto a un lugar exterior, sino a un estado interior del ánima, ¿no? Del alma, que todos nosotros sentimos, por ejemplo, cuando nos ofenden, cuando nos agreden, nos endurecemos, queremos responder también con determinada malicia, ¿no? Entonces, el mal es frío. Bien, y el tercer pensamiento es un pensamiento de Chesterton, ¿no? Chesterton habla acerca del ser, ¿no? Chesterton es poeta, es un literario, ¿no? Un escritor, pero tiene intuiciones filosóficas. Él no es un filósofo profesional, pero sus intuiciones filosóficas son tan profundas y tan verdaderas como, o mejores, que el pensamiento de muchos filósofos, ¿no? Que carecen de este don, ¿no? De la intuición. Entonces, Chesterton habla en su biografía acerca de San Francisco de Asís, acerca del ser. Ustedes saben que el ser, nosotros traducimos el término latino ente, ¿no? El ente. El ente es aquello que es. En latín, id quod est, ¿no? Aquello que es. Nosotros percibimos el ente como una realidad que existe gracias a su propia energía, es una realidad autónoma, ¿no? Lo que es, y nada más, ni menos, ¿no? En cambio, el ente, dice Chesterton, el ente creado, es aquello que está siendo conservado por Dios. Este estar siendo propiamente es lo que significa ente, porque ente, ens en latín, es un verbo, no es un sustantivo. Es un participio activo, presente, del verbo ser, ¿no? Así como presidente es el que está presidiendo, ¿no? O creyente es el que cree, ¿no? El ente es el que está siendo. Y esto ya es una nota interesante, ¿sí? Ahora bien, Chesterton dice que el ente no solamente es aquello que está siendo, ¿no? Sino que es una acción que no es interior al ente, sino que le viene otorgada por Dios. O sea que el ser de las cosas, la existencia de las cosas, es un efecto de la acción divina. Entonces él dice que San Francisco, o Francisco, mejor dicho todavía, veía las cosas tal como lo vemos todos nosotros. ¿Cómo lo vemos las cosas? Vemos las cosas como realidades que están firmemente arraigadas en el mundo, ¿no? Los árboles están arraigados en la tierra, los rascacielos, ¿no? En sus profundos fundamentos de hormigón, ¿no? Etcétera. Es decir, la sociedad en sus leyes, en sus constituciones, etcétera, en las tradiciones. Pero de repente, o a causa de su conversión, Francisco empezó a ver las cosas como quien está boca abajo, ¿no? Parado sobre sus manos, sostenido sobre sus manos. Porque la gente lo creía que estaba loco, pero en realidad no estaba loco, sino que empezó a ver las cosas al revés, quizá al derecho. ¿Y cómo vemos las cosas cuando, supongamos, ¿no? Que estamos mirando boca abajo? Las cosas se están ahora colgando sobre el vacío.
y que por alguna misteriosa razón no se caen, ¿no? Como si alguien las estuviera sosteniendo, empujando hacia arriba, evitando que desaparezcan en la oscuridad infinita, ¿no? En el abismo del universo. Así empezó a ver Francisco el mundo, dice Chesterton. Es decir, al derecho. O sea, al ver al mundo al revés, entendemos que el ente, el universo, es efecto de una acción divina permanente y actual, que no es algo estable, eterno, autónomo, como lo imaginamos y lo representamos también en la filosofía, sino algo que está colgando sobre el abismo del no ser y sostenido únicamente por la mano de Dios, ¿no? Claro, es una visión un poco radical, exagerada, quizá mística también, pero en realidad si uno lee la escritura, ¿no? Puede encontrar, por ejemplo, expresiones que apoyan esta visión invertida, pero quizá más verdadera de la realidad, ¿no? En Él somos, en Él, dice San Pablo, ¿no? En Él somos, vivimos y existimos, ¿no? San Pablo dice esto cuando llega a Atenas y se encuentra en aquella famosa plaza, ¿no? Donde se juntaban ya desde muchos siglos antes los filósofos a discutir, ¿no? Los atenienses. Es un texto que Pablo asume de la literatura griega, de un poeta, pero que él le da un sentido distinto, ¿no? Ese él, en él, es el Dios vivo. En él, ¿no? Insisto en somos, vivimos y existimos. De modo que el mundo es gracias a la acción permanente de la providencia divina. Me pareció interesante este pensamiento siempre nuevo, ¿no? Que encontramos en esta biografía, que les recomiendo su lectura, San Francisco de Asís de Chesterton. Y vienen 3 pensamientos que quería compartir hoy con ustedes. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy, pero muy buen día.